En primer lugar, en mi condición de médico y diputada de la Asamblea Nacional, con la responsabilidad de fiscalización en lo que son las políticas que implementa el gobierno, tengo que manifestar, en principio, el rechazo a la implementación del sistema integral de acceso a los medicamentos, tomando en cuenta que esto no es más que el reconocimiento del gobierno nacional en relación a que el problema grave de la falta de divisa ha llegado al sector salud, un sector tan importante, un sector que tiene que ver con la vida de todos los venezolanos, un sector que es considerado, por supuesto, en su política, un derecho humano fundamental. Es claro que la situación en relación al acceso a las divisas por parte de las empresas privadas y por el gobierno nacional tiene que ver, por ejemplo, con la falta de la disponibilidad de las divisas, con la falta del financiamiento que ha tenido el gobierno con las empresas privadas y que no ha cumplido inclusive con los compromisos que ha tenido con esas empresas para la compra y producción de medicamentos, por la incapacidad de la gestión expresada en los reiterados cambios de ministro, por la desviación de los recursos financieros, que es público notorio, como a través inclusive de aprobación de créditos adicionales, el gobierno ha develado su incapacidad de tapar con pañitos de agua caliente expresados precisamente en los créditos adicionales, y por la impunidad frente a la corrupción. Es público y notorio que hace aproximadamente 2 años se perdieron 50 toneladas de medicamentos en el CEFAR y hasta este momento no ha habido responsables y no ha habido sanciones en ese sentido. Hacer o implementar un sistema de acceso a los medicamentos para los pacientes crónicos viola inclusive el artículo 84 de la Constitución, que establece el principio de solidaridad y el principio de equidad en lo que es la administración de una política pública que tiene que ver con el derecho a la vida. No podemos ser selectivos en el tema de los derechos humanos, soportando en principio de que aparentemente los pacientes cardiovasculares o los pacientes endocrinológicos o los pacientes neurológicos son los que más imperativos necesitan un medicamento. El ministro Henry Ventura como que no le dieron la clase de que no hay enfermedad, sino hay enfermo. Y depende de la condición del paciente, depende del grado de la situación de gravedad que pueda tener el paciente. En ese sentido es la necesidad del medicamento. Es una flagrante violación de inclusive el principio del reconocimiento de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero al ministro Henry Ventura se le olvida ese precepto. Yo me hago la pregunta, si desde enero se aplicó supuestamente un sistema de control de medicamentos donde enviaban las empresas a incorporarse y registrarse, ¿cómo que el gobierno nacional no tiene el control de lo que es la administración y distribución de los medicamentos a nivel nacional, privado y público? ¿Cómo que el gobierno devela también su ineficacia en lo que es el registro y control y pronta distribución de esos medicamentos? En ese sentido, nosotros tenemos que decir que el gobierno realmente miente cuando dice que hay una guerra económica. Yo les voy aquí a enseñar cómo el gobierno, en lo que fue la importación de medicamentos, se planteó la aprobación en el 2012 de 3.410.000.000, o sea, millones de dólares me estoy refiriendo. En el 2013, en el primero es 3.410 millones de dólares. En el segundo, 2013, 3.207 millones de dólares, con una diferencia de 203 millones de dólares. Esto es una reducción significativa en el tema de la salud. En el 2014, decía la exministra Nancy Pérez que el primer semestre se habían aprobado 1.242 millones de dólares. El ministro ayer refirió que la inversión en la importación el año pasado es 184 millones de dólares. Que se pongan de acuerdo y que evidencien pues cuál es la situación real. Esto, por supuesto, aparte de las empresas del Estado, que está Besinca, compañía anónima, que es una empresa del Estado
y la Corporación de Salud, Corporación Nacional de Insumos para la Salud, que se le aprueba también el dinero. Yo quiero decir que el gobierno ha sido negligente inclusive en la aplicación de políticas públicas para la producción de medicamentos. En el CEFAR, Servicio de Elaboración Farmacéutica adscrito al Ministerio Popular de Salud, se planteó un proyecto denominado Producción de Medicamentos Genéricos para la Población Venezolana. Tenía como meta producir en el 2014 18.730.000 unidades. Por cierto, 3.720.000 menos que la fijada en el 2011. Y solo se produjo 8.035.701, o sea, 43% de la meta programada. Por cierto, también 2.175.915 menos que durante el 2013 y 5.889.702 menos que en el 2012. Con una ejecución financiera de 86%. Esto devela precisamente que la crisis de la falta de divisa tocó inclusive al gobierno productor de medicamentos. Por otro lado, nosotros queremos poner en tela de juicio los convenios que suscribe Venezuela con otros países. Ya hemos sabido, por supuesto, que el gobierno tiene una franca preferencia en los convenios con Cuba, que lo pone de intermediario, y lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades cuando Cuba no es un productor de medicamentos. Pero, por ejemplo, en el marco del convenio de la República de Colombia se contempló el proyecto Planta Productoras de Medicamentos Liofilizados y Carbapenens. Eso se inició en el 2011. Bueno, eso se fue en el estado Carabobo, en Guacara. La empresa está paralizada. En el convenio con la República de China se desarrolla la planta de producción de fluidoterápicos que dentro de la memoria y cuenta señalaban que debía estar en el año 2014. Hasta el momento no hemos tenido, porque esto no es estudio solamente en lo personal, yo formo parte de un grupo de salud, donde está el doctor Carlos Walter, donde están organizaciones no gubernamentales, ministros de salud, donde hay grupos médicos residentes, quien ha hecho este tipo de investigaciones. Bueno, este convenio para tratamiento de fluidoterápicos, hasta este momento no ha habido ninguna información que haya sido inaugurado. Existen más evidencias en relación a marcos convenios que el gobierno plantea y presenta con bombos y platillos, como es el convenio con la República de Portugal, que se desarrolló proyecto construcción de la planta de cefalosporínicos y penicilínicos, y que hasta este momento no hemos tenido información. Fue una inversión de 96 millones de dólares. O sea, tanta inversión que ha hecho el gobierno, o que dice que ha hecho el gobierno, pero no existe inclusive un sistema de fiscalización, y es lo que nosotros venido denunciando, de que se fugan a través de lo que es la ineficacia, pero también a través del desvío, inclusive que uno presume de hechos de corrupción sobre instalaciones médicas, sobre medicamentos, sobre compra de equipos médicos que no son finalmente planteados o ejecutados los programas los que han sido producidos. Nosotros queremos anunciarle al país, en principio, que en la convocatoria también a organizaciones no gubernamentales a que haya un gran frente de defensa a la salud del pueblo venezolano. No es posible que con estos controles nosotros pretendamos hacer preferencia. Y ni siquiera habló, por ejemplo, de los niños, niñas, adolescentes, que algunos tienen enfermedades crónicas, que son sujetos de derecho, de prioridad absoluta, de interés superior, y que la LONA establece precisamente la aprobación de tratamientos de altísima calidad. Eso sin dejar aparte, por supuesto, una enfermedad que lo hemos denunciado, que es la dramática situación de los pacientes oncológicos que hoy sufren el calvario de tener que vender sus
objetos de valor, sus casas, sus pertenencias, porque no puede un gobierno o un Estado petrolero garantizarle el acceso a la salud a través de los centros hospitalarios. En conclusión, vamos a ir a la próxima semana a la comisión o a la subcomisión de salud a presentar nuestra preocupación. Vamos a ir también a la Defensoría del Pueblo, porque no puede jugarse con la salud del pueblo venezolano. Y de aquí le digo al ministro Ventura, le estoy enseñando la solicitud que le hice el 25 de marzo para una audiencia, para presentar precisamente la colaboración y, por supuesto, la discusión de todos los problemas graves de salud que tiene hoy el sistema de salud venezolano, y que nosotros desde hace mucho tiempo, todo este grupo, toda esta red de trabajadores por la salud, le hemos venido solicitando, no a este ministro, sino a los otros ministros, el decreto de emergencia de la salud pública venezolana, porque nosotros estamos enfrente de la indolencia del gobierno en materia de salud y por una grave crisis humanitaria por parte del gobierno en relación al problema de salud que hoy viven todos los venezolanos.